Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Sean bienvenidos, sean bendecidos en este tiempo. Mi nombre es Alexis Garza. Estamos aquí con mi hermano Iván Martínez. Es un gusto estar con ustedes aquí en este programa de Eureka en la Biblia. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es ¿qué dice la Biblia respecto en la comunicación a los muertos? Con la comunicación que hay con los muertos. Y todo esto en base a que ha surgido bastantes videos y bastante controversia en las redes sociales, principalmente en donde se han hecho o hemos visto muchos videos últimamente, como por ejemplo los challenge de Charlie, la Ouija, por ejemplo, todos esos temas que son bastante importantes, y el día de hoy tenemos un invitado bastante especial que nos va a estar ayudando con todo el contexto bíblico y nos va a mencionar qué dice la Biblia respecto a este tema. Y pues bueno, tenemos a el pastor Isaac Pérez de la Ciudad de México, de la Iglesia Gracia Ministerios. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ahí estamos. Buenas tardes. Gracias a Dios que nos permite utilizar estos medios para comunicarnos. Así es. A toda nuestra audiencia, disculpen todas los imprevistos, ¿verdad? Las fallas de origen, pero estamos aquí con toda la actitud, la alegría y sobre todo el querer ayudarles y enseñarles para que sean edificados con la palabra de Dios. Amén, así es. Pues bueno, tenemos hoy este tema que dice, ¿qué dice la Biblia precisamente de la comunicación con los muertos? Pastor, ¿nos podría dar alguna introducción breve, ya que tenemos también una sección de preguntas que nos han hecho a lo largo de estas semanas muchísimas personas que nos han mandado sus mensajes ahí por Facebook, incluso por Instagram también, que tenemos ahí algunas secciones, y nos han mandado mucho de su interés, nos han demostrado mucho de su interés a través de estos medios, ¿sí? ¿Qué le parece este tema que vamos a ver? Bueno, creo que es de suma importancia entender primeramente el descubrir los principios de la vida, porque no es tanto descubrir los principios de la muerte, sino entender cómo obra la vida para que la gente pueda entender que sobre esa plataforma no serán nunca movidos. Uno de los problemas que existen en la interpretación de la palabra de Dios es que las personas que tienen tendencia a una doctrina, a un conocimiento, que tienen tendencia tal vez a un cierto sector espiritual, normalmente la palabra de Dios la interpretan de acuerdo a ese sector. Por ejemplo, una persona que acaba de entrar a estudiar leyes, todo lo que hable va a ser con respecto a las leyes, y aunque sea apenas de primer ingreso, ya sea arquitecto, todo lo ve como arquitectura, si es matemáticas, todo lo va a ver con números, si es contador, todo va a ser su lenguaje de esa forma. El mundo espiritual es igual, entonces vamos a aprender con respecto a la vida para también descubrir cuáles son las artimañas de la muerte, y sobre todo vamos a entender que el problema, la Biblia dice que no es lo que contamina, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale, pero lo que entra al hombre ya trae una raíz de acuerdo a la sensibilidad que está desarrollada en cada persona. Entonces, hay personas que estuvieron estudiando ciencias ocultas, hay personas que practicaron metafísica y otra clase de doctrinas orientales, meditación. Entonces la palabra de Dios la canalizan por vaya la redundancia, por ese canal, y eso es lo importante, primero descubrir bajo qué términos estás interpretando la palabra de Dios, porque lo importante aquí es que la interpretación de la palabra, que no es privada, sea por el Espíritu Santo. Correcto. Sí es. También es importante entender que en la Biblia hay muchas cosas que están escritas como ejemplo, como testimonio, y quiero aclarar que la mayor parte de
de mensajes que están escritos con respecto a esta cultura, porque no es solamente una ciencia, sino es una cultura de vida que está escrita desde el Antiguo Testamento. No por mencionarse como Antiguo Testamento podemos declarar que es algo que no existe, que no es para nosotros. También en la Biblia vemos culturas en el Nuevo Testamento que practicaban el culto a los muertos, la adoración a los muertos, y Pablo en varios pasajes bíblicos menciona acerca de la vida y que teníamos que ser restaurados. Si quieren podemos empezar de una vez a leer la palabra de Dios, Sí, para que entendamos. claro que sí. De hecho, por ahí algo bien importante que menciona, y yo creo que cabe resaltar eso, que cómo es que mucha gente viva está obsesionada con el tema de la muerte, precisamente, y a veces uno cree que los muertos quieren obsesionarse con la vida, pero precisamente para todo este tipo de incógnitas tenemos una sección de preguntas la cual vamos a dar inicio en esta tarde. Y pues bueno, tenemos preguntas. Empezamos con nuestro hermano Iván. Iván, ¿las tienes a la mano? Sí, claro, comenzamos. La primera pregunta, pastor, es: ¿hay vida después de la muerte? Claro, sí hay vida después de la muerte y tienen como fundamento bíblico, la Biblia dice que nosotros tenemos vida eterna, Sí, pero también hay una vida eterna. Cuando se habla de vida eterna, también se entiende que hay una muerte eterna. Entonces, hay vida después de la muerte para vivir eternamente o para morir eternamente, si lo mencionamos de esa manera. Entonces, por eso entendemos que después de la muerte, para los que creen en el Señor, tienen vida eterna, pero eso va a ser después de que el Señor Jesucristo venga y juzgue a su pueblo. Mientras eso no suceda, los que mueren van al seno del Padre Abraham. Y contrario a lo que enseña la idolatría, los que mueren en Cristo van con el Padre Abraham, pero los que mueren sin Cristo van a un lugar de tormento. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 16, que nos habla acerca de Rico y el Lázaro. Hay una parábola que enseña Jesús, y en esta parábola menciona que hay un hombre rico que lo tenía todo y hay un hombre mendigo que estaba sufriendo a sus puertas. Cuando mueren, en la tierra el rico tenía todo y Lázaro no tenía nada. Pero la palabra Lázaro está traducida como una persona justa. Lázaro, cuando muere, se entiende que es un hombre de piedad, buscando a Dios, buscando salvación, creyendo en Jesucristo. Y cuando mueren, Lázaro va al seno del Padre Abraham y el rico va al Hades. En este momento no es el infierno, es el Hades, porque el infierno va a ser después de que sean juzgados. Para esto más adelante comentaré con respecto a los cuerpos, cómo estamos nosotros creados y formados. Bueno, la pregunta es que si hay vida después de la muerte, si hay salvación o condenación. Okay. Todo depende de cuál haya sido, pues bueno, el destino, ¿no? Si va a ser juzgado, y pues obviamente hay una vida después de la muerte o también incluso una muerte eterna, ¿no? Lo que mencionaba precisamente. Entonces, sí lo hay. Perfecto, pues muchas gracias, pastor. Ahí tenemos esa pregunta en general. Tenemos la segunda pregunta aquí por Alex López, que dice: ¿qué significa si tengo sueños recurrentes con un familiar ya fallecido, o que lo que sueño en ocasiones cuando lo extraño a ese familiar? Bueno, aquí tenemos que entender algo importante. Cuando yo empezaba a hablar, les comentaba que los principios de la vida tienen que ser establecidos en una persona que tiene que ser restaurada, porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Entonces, cuando hablamos de obras vivas, estamos hablando de la manifestación de Dios en mí. Y cuando hablamos de obras muertas, estamos hablando de la manifestación del enemigo.
Hay un pasaje en Hebreos capítulo 9, verso 14, Okay. que es muy importante que entendamos cómo las Escrituras nos mencionan que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará las conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Correcto. Amén. Aquí la respuesta de esta pregunta es que una persona que tiene sueños, que tiene pensamientos, que tienen que ver con la muerte, de alguna manera hay sentidos de la persona que están afectados, o hay dolores o lutos o angustias de muerte que no se han terminado. Normalmente pueden ser personas que extrañan al familiar porque el luto no se ha terminado. Bíblicamente también hay un ejemplo que nosotros podemos tomar, que el Señor Jesús vino a dar buenas, dice, vino a dar buenas a los abatidos, pero ahí también dice a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar del luto. Entonces, cuando un familiar muere, un ser querido muere, es natural, es normal sentir dolor, sentir tristeza, extrañar, y hay un luto natural que se pasa. Pero cuando ese tiempo del luto natural se excede, entonces ya hay una situación espiritual de afectación, y ese es el problema, que una persona que tiene sueños recurrentes con muertos o con familiares muertos esté pasando o esté viviendo. Okay. Entonces va como, viene como de paquete en la naturaleza del hombre, pastor, pero tiene que pasar. Sí, es que los vínculos emocionales y los vínculos espirituales son igual que los vínculos carnales. Entonces, cuando una persona muere, hay un desprendimiento de la familia, del ser querido, porque el corazón se entraña, la mente, los pensamientos, y por eso es normal que una persona pueda soñar, pueda añorar, que una persona pueda ver una visión, o que el mismo sentimiento de añoranza pueda hacerle que vea que el familiar le vino a visitar, lo vino a saludar o lo vino a abrazar, ¿no? Pero sí, en la Biblia podemos entender que cuando una persona expira, en ese momento ya no está en este mundo. Correcto. Sí, la parte física sí está en este mundo. Más adelante les voy a explicar con respecto, les decía, a los cuerpos, pero vamos a continuar con las preguntas. Perfecto. Claro, pastor. Muchísimas gracias. Continuamos, Iván. Nuestra tercera pregunta es de Israel Cruz y nos dice, ¿qué diferencia hay entre una persona muerta que fue cristiana y una persona no creyente? ¿Qué pasa con el alma? Bueno, aquí vamos a entender que hay un principio básico. El principio básico es que nosotros fuimos formados del polvo. Sí. Hay 3 elementos físicos de los cuales nosotros fuimos formados. Dice la Biblia que los que dan testimonio en el cielo de la eternidad, de la gloria, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los que dan testimonio en la tierra de la vida es el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces, cuando Dios forma al hombre, lo forma de 3 elementos, lo forma de agua, de tierra y de aliento, de soplo. Nosotros estamos compuestos de estos 3 elementos, de agua, de espíritu y también de minerales, que en este caso tiene que ver con la sangre o la parte terrenal. Todos los seres vivos tienen cuerpo y tienen espíritu. El cuerpo es la materia que aloja la vida. Ves una planta, ves un perro, ves un gato. Los seres vivos no tienen alma, solamente tienen espíritu y cuerpo. Y el ser humano es el único que tiene alma, porque cuando fue creado es el único que fue creado conforme a la semejanza de Dios. Es decir, fue dotado de 3 partes. Entonces, cuando una persona muere, o sea, un ser vivo muere, el espíritu vuelve a Dios.
porque ese es un soplo, es como si estuviéramos conectados a la vida que Dios está suministrando, porque la vida viene de Él. El cuerpo físico va al polvo, porque del polvo es y al polvo regresa. Sí, pero el alma es el estado consciente de la persona. Aquí hay un problema en las teorías que se están manejando actualmente, porque se piensa que el alma está en la mente, que el alma está en el corazón, que el alma está solamente en la conciencia. No, según la Biblia son 3 cuerpos iguales, idénticos. Así como tú te ves, como yo me veo, así también es mi espíritu. Porque ¿qué parte de tu cuerpo no tiene oxígeno? Si hay una parte en tu cuerpo que no tuviera oxígeno, se seca, se pudre o se cangrena, ¿no? ¿Qué parte de tu cuerpo no tiene agua y qué parte de tu cuerpo no tiene minerales? Entonces, así como te ves físicamente, está tu cuerpo espiritual, tu cuerpo alma y tu cuerpo físico. Entonces, tu alma tiene boca, tu espíritu tiene boca y tu cuerpo físico tiene boca. Por eso cuando leen la Biblia se menciona que nosotros tenemos cara, tenemos rostro y tenemos semblante, porque la cara es la parte posterior, esta parte que tenemos físicamente del cuerpo físico. Sí, el rostro es la misma cara, pero está en el cuerpo alma, y el semblante está en el cuerpo espíritu. Entonces, la diferencia entre 2 personas que mueren, una con salvación y otra sin salvación, es que ambas van al polvo. Su espíritu vuelve a Dios. Por eso cuando sea un criminal, sea una gente mala, la gente llora y dice, ay, pues ya se fue con Diosito, ¿no? Pero en parte tienen razón, pero lo que se fue con Dios es el espíritu, claro. ¿sí? Pero el espíritu es un estado de vida, es un soplo de vida que se recibe de Dios, pero la que va a ser juzgada es el alma. Por eso vemos en los Salmos que David menciona que su alma tiene que alabar a Dios, que su espíritu tiene que alabar a Dios y su cuerpo físico tiene que alabar a Dios. Por eso en la vida orgánica podemos ver siempre la repetición de 3 partes o de 3 fases, ¿sí? Nuestra piel está compuesta de 3 partes o de 3 capas. Y así es como podemos entender nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. Wow, Claro. wow, excelente. Muchas gracias, pastor. Yo creo que esa respuesta está súper concreta y precisa. Y también tenemos una pregunta más, entrando un poquito ya más al terreno de la realidad contra la ciencia ficción. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Ver películas de terror o relacionados con los muertos, zombies, etcétera, puede afectar mi relación con Dios o alterar mi espíritu? Eso pregunta Israel Cruz. Sí, solo que lo produce de diferente forma como él lo preguntó. Primero afecta tu espíritu y después afecta tu relación con Dios. Porque nosotros, ¿para qué fuimos dotados? Porque la pregunta sería esta: ¿para qué fuimos dotados de un cuerpo físico, de un cuerpo alma y de un cuerpo espíritu? ¿Verdad? Eso quiere decir que nosotros somos seres espirituales, pero también somos seres orgánicos y también somos seres almáticos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si un perro, porque te estaba diciendo que los seres vivos, un perro solamente tiene espíritu y tiene cuerpo. Hay gente que dice, ay, es que mi perro me ama mucho, y no, el perro no ama, el perro da cariño, da un afecto, pero el perro no puede decir te amo porque él no tiene alma. Está dando un cariño y un afecto tal vez por la atención que se le da, por la comida que se le da. Y también sucede que cuando un perro muerde a una persona, no puedes decir es que pecó de violencia porque lo mordió, claro, porque el pecado es solamente para el hombre, porque el alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Pero si tú muerdes a una persona, entonces a ti sí puede ser juzgada como un pecado. Claro. Si tú agredes a alguien, entonces no podemos decir que el perro tiene pecado de violencia o de ira. No, el perro tiene un carácter
que fue desarrollado como un animal o noble o agresivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que todo lo que nosotros nos alimentamos afecta o beneficia nuestro espíritu, claro que sí, porque nosotros tenemos que ejercitar nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la medicina te dicen que tienes que llevar una buena alimentación, pero también tienes que llevar un buen descanso, tienes que hacer ejercicio. Hay reglas que marcan el cuidado de tu cuerpo. También en la Biblia se marca el cómo se debe cuidar el espíritu y cómo se debe cuidar el alma, ¿sí? Bueno, hay otra situación muy importante. Si viéramos 3 recipientes, porque son 3 recipientes en uno que están juntos. En la Biblia dice que tú tienes que amar a Dios con tu alma, con tu mente, con tu corazón y con tu espíritu y con todas tus fuerzas. Entonces pareciera que nos está hablando ahora ya de 5 cuerpos: espíritu, alma y cuerpo o carne, ¿verdad? Mente y corazón. Aquí lo maravilloso es que la mente y el corazón son el vínculo, son lo que une, es lo que tiene agarrado tanto el espíritu, el alma como el cuerpo físico. Entonces, todo lo que hagas, todo lo que estudies, todo lo que recibas, sea en tu mente o sea en sentimientos o provoque una sensación, alimentará para bien tu espíritu o tu alma o lo alimentará para mal. Claro, Ok. súper bien. Perfecto, muy bien, pues ahí tenemos esa pregunta la cuarta pregunta de esta tarde por parte de Israel. ¿Tenemos otras preguntas más respecto a este tema, Iván? Claro, tenemos la quinta pregunta y dice, ¿de qué manera el hacer juegos de miedo, por ejemplo, los juegos del Challenge, como Charlie Charlie, la Ouija, Bloody Mary, etcétera, que han salido en redes sociales, afecta a mi persona y mi fe? Esta pregunta es de Anagabi Cavazos. Bueno, aquí tenemos que dividir o poner un precedente. Nosotros pensamos que la vida es juzgada por creyentes y por no creyentes, pero la vida es juzgada por instituciones que son el reino de los cielos: la justicia, la vida, la bendición, la gracia. Entonces, en este caso, porque una persona podría decir, pues yo no me meto con Dios, entonces no puedo ser juzgado si adoro a los muertos. Claro. El asunto es que si tú alimentas vida, si tú comes vida, lo que vas a producir es vida. Y si tú comes muerte, lo que vas a producir es muerte. Y aquí el asunto es que pareciera que una persona se hace experta con la muerte. Por ejemplo, vamos a verlo con respecto a los vicios, ¿verdad? Hay personas que cuando se comienza un vicio o una adicción, empiezan con una, ¿verdad? Después empiezan con 2, después empiezan con 3, después con 4, porque aparentemente lo fue dominando, pero no, lo que pasa es que es la cantidad de la sustancia a la que está adicta, que está en el cuerpo, que es la que pide. Y si su cantidad, por ejemplo, de alcohol en el cuerpo es elevada, cuando tome esta cantidad de alcohol no va a sentir ningún efecto. Tendría que tomar el mismo nivel de grados de alcohol que tiene dentro del cuerpo. Entonces sucede así también, que una persona que dentro de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, tiene obras muertas, tiene situaciones con la muerte, lógico es que se va a alimentar o se va a anexar o se va a vincular. Y tiene que ver también con los sentidos, tiene que ver con la mente y también tiene que ver con el corazón. Por eso tenemos que las puertas más cercanas o prácticas de nuestra alma es nuestra mente y es nuestro corazón, ¿no? Porque es lo que tenemos en la mente que empieza a trabajar y entra al corazón, y eso ya está contaminando, sea el alma, sea el espíritu, sea el cuerpo físico. Claro. El asunto aquí es que lo espiritual se hace físico y lo físico también tiene que ver con lo espiritual. Cuando yo enseño la palabra, enseño una regla, que lo que tú haces en lo físico,
hace una influencia en lo espiritual, y lo que tú haces en lo espiritual hace una influencia en lo físico. Por eso, cuando leemos la palabra de Dios, estamos haciendo un acto físico, pero ese acto físico está produciendo algo espiritual. ¿Cómo podemos mencionar esto? Por ejemplo, el amor es algo que no es material, ¿sí? El amor es algo intangible, que lo podemos mencionar como algo espiritual. Pero cuando el amor entra en el corazón de una persona, ese amor comienza a producir reacciones físicas, ¿sí? Si fuera enamoramiento con alguna, con novia, con novio, el amor hacia los hijos, el amor hacia algo, empieza a producir algo, o sea, el cuerpo empieza a fabricar de lo que tiene. Así también la ira, la amargura y por consecuencia también la muerte. Cuando hay muerte, se empieza a fabricar muerte. Por eso en la pregunta que hacían acerca de una persona que sueña o que tiene pensamientos acerca de un familiar muerto, es porque algo que hay adentro está alimentando y está produciendo esa sensación, pensamiento o imagen que está en la mente. Claro. Lastimosamente esto lo hemos ya más normalizado, ¿no? Sí. Desde que estamos muy chicos podemos tocar estos temas y abrir las puertas sin saberlo. Exactamente. Lo empiezan a romantizar, como socialmente se está conociendo muchos otros temas que, bueno, ya llegará yo creo el momento y el programa indicado para tocarlos, ¿no? Pues bueno, tenemos también una pregunta más respecto a este terreno de realidad contra ciencia ficción, que es de Melissa Espronceda y dice lo siguiente: tengo entendido que la Ouija es un medio para comunicarse con los muertos o algunos demonios. ¿Cómo puedo cerrar las puertas que se abrieron por medio de ese juego? Primero se necesita confesar las acciones que se hicieron y entrar en un proceso de sanidad con Dios, de buscar la palabra de Dios. Si esta persona tiene algún pastor o conoce la iglesia o conoce algún lugar donde lea la palabra de Dios, tiene que empezar a alimentar la vida. Es decir, yo puedo renunciar a la muerte, pero también tengo que ejercitar la vida para que la muerte que hay adentro salga. Yo hago un ejemplo claro con respecto a esto, pensando que este es mi cuerpo, ¿sí? Cualquier cuerpo, espíritu, alma, carne, mente, corazón. Este cuerpo es como un recipiente. Si vemos nosotros, este recipiente pues tiene un líquido y aparentemente la otra parte está vacía. Pero en el mundo espiritual no hay nada vacío, así como en lo material no existe un vacío. Tú puedes decir es que la habitación está vacía, pero científicamente no hay un lugar que tenga vacío, porque está ocupado por algo. Entonces, en la vida sucede así. Si tú tienes esta cantidad de amor, a ver, aquí está, si tú tienes esta cantidad de amor, esta parte que está arriba no es un vacío, está llena de desamor. Okay. A medida de que más alimentas el amor o crece, ese aparente vacío o desamor que está lleno se va quitando. Claro. Por eso hay gente que puede tener un 30% de amor, pero puede tener añadido desamor, rencor, menosprecio, repudio, rechazo, tristeza, cosas que van en contra del amor. Cuando hablamos de la vida y de la muerte, también. Entonces, si esta es la cantidad de vida que tiene mi cuerpo, automáticamente este espacio que está aquí es una cantidad de muerte. El asunto es que cuando hay muerte, todo lo que está dentro produce algo físico. Entonces ahora ves una persona que tiene muertas sus ilusiones, muerta su esperanza, muerta su alegría, muerta su fe, muerta su prosperidad, muerta su profesión, muerta su comunicación, y vamos, si ahora vinculamos
o conjugamos la palabra muerte con todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando esta persona practicó todas esas cosas ocultas, lo que hizo fueron que entrara muerte y que se murieran estados de vida. Entonces, ahora hay que trabajar para que esos estados de vida, primero, se saque la muerte, se cierren las puertas y ahora la vida se empiece a ejercitar y recupere sus ilusiones, recupere su esperanza, recupere su deseo de vivir, porque normalmente la mayoría de personas que se practica esto, pues son personas que no quieren la vida, que anhelan la muerte. Ok, entonces podría ser o podría llamarse, podría hacerse que se cierren esas puertas de un día para otro. Puede ser, en fe puede suceder, pero ahora tiene que ejercitar la vida. Y para terminar y concretar la respuesta, esta persona tiene que recibir ayuda, tiene que recibir restauración, y ahora también en sí misma tiene que empezar a trabajar alimentando la vida para su cuerpo. Claro. ¿Sí? Correcto, porque entonces... Ahora, perdóname que te interrumpa. Nosotros estamos hablando de la Ouija, Sí. pero también en la vida hay cosas que alimentan la muerte. Los vicios, ¿verdad? Correcto, así es. Las adicciones, porque están entrando. Ahora, mira, en la Biblia no aparece un mandamiento que diga no fumarás. Y hay gente que dice, ¿por qué no debo fumar si en la Biblia no lo dice? Claro. Lo que pasa es que todo lo que atenta con el templo del Espíritu de Dios, que es nuestro cuerpo, ya está mal. Así es. Correcto. Así es, y es bien importante porque, como bien lo decía Pastor, si no hay vida en el cuerpo, entonces hay muerte. Así de... Exactamente. Entonces, pues sí, es un proceso, como dice, de restauración y va a llevar incluso en algunas situaciones, y depende mucho obviamente de la situación, pues puede llevar su tiempo o puede ser un poquito menos, ¿no? Muy bien, pues tenemos otra pregunta por acá, Iván. Tenemos otra pregunta, Pastor, y esto es en cuanto a experiencias vividas que ha tenido la gente. Dice así: un familiar asegura haber visto a mi abuelito y nos han comentado que en ocasiones los muertos se presentan para llevarse a alguien más o anunciar la muerte de otro familiar. Otros nos han dicho que se parece para despedirse. ¿Es posible ver gente fallecida? Y si es así, ¿pueden los muertos despedirse de alguna manera o simplemente son demonios? Respondo así como termina. Simplemente son demonios, claro, o son espíritus malignos. Porque el pasaje que les daba acerca del rico y el Lázaro, en el capítulo 16 de Lucas, les voy a leer. Aconteció que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. No dice que fue llevado a un lado, sino que fue sepultado. Claro. ¿Sí? En el verso 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro que estaba siendo consolado. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora él es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Entonces, habían muchos de este lado y muchos del otro lado. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego entonces, dijo este rico, si él no me puede venir a hacer algo, alguna ayuda, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, o sea, que envíes a Lázaro a predicarle a mi papá y a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, o sea, para que les vaya a decir
que sí hay un cielo y que sí hay un lugar de tormento, Claro. a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, hablando de las escrituras, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Según la Biblia, no hay permiso para que los que mueren vengan, ni para darnos un mensaje, ni para anunciarnos algo, pero lo que sí puede pasar es que si estamos hablando de que somos seres almáticos, espirituales y físicos, entonces los espíritus malignos sí pueden tomar la figura espiritual corpórea de una persona, haciéndose pasar por esa persona. Claro. Y en realidad no es el familiar, sino es un espíritu maligno o es una visión o imagen generada por la conciencia, por el inconsciente o subconsciente o por lo que hay en la persona. Órale, wow, pues yo creo que eso pues resuelve mucha duda, porque estoy seguro que muchas personas estaban preguntando lo mismo, porque mucha gente considera bueno el ver a un familiar muerto o que se le aparezca y cosas así, y yo creo que esto relacionado con lo que menciona la Biblia está más que claro. Pastor, muchas gracias. Tenemos por ahí otra pregunta anónima que dice, hay algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué pasa con quienes aseguran haber visto alguna deidad o santo, o aseveran haber visto una luz o escuchado voces? ¿Esto es real? Bueno, en este caso sí es real en parte, pero también hay muchas cosas que son generadas por el subconsciente o el corazón de la persona. Es real en un sentido porque sí hay, acuérdate que leímos que cuando muere Lázaro dice que es llevado por los ángeles al seno del padre Abraham. Claro. Pero mira, cuando tú ves que alguien muere, tú piensas que los ángeles lo fueron cargando como cuando cargas un ataúd y va el muerto ahí, sí. ¿No? Así. Pero no, esa persona pasó caminando, porque es un lugar que existe como tal. No existe un lugar donde hay lucecitas, las almas no están como lucecitas, las almas no están como una áurea ahí, no, son cuerpos almáticos, cuerpos alma que están ahí. La prueba es que el rico se dio cuenta que era Lázaro, y se dio cuenta que era el padre Abraham. Así es. ¿Cómo conoció o cómo supo que era el padre Abraham? Ahora, dice la Biblia que los espirituales entienden lo espiritual, ¿sí? Entonces, si vamos viendo esta pregunta, sí es probable que se puedan ver personajes, luces, pero en este caso estamos viendo algo que sí es muy claro y que tenemos que entenderlo. Dice que fue sepultado, no dice que fue llevado al Hades, automáticamente después aparece en el Hades, pero se cree que fuera, vamos a pensarlo así, como si fueran dos ejércitos, que de un lado está el ejército de la vida, que allá se llevan a los buenos, y que por el otro lado está el ejército de la muerte, y que el diablo se los llevó. No, porque el diablo no tiene autoridad sobre las almas, claro, hasta que no sean juzgadas allá en la eternidad. Entonces, por autoridad espiritual, fueron puestas en ese lugar de tormento. Ok, perfecto. Iván, ¿tenemos más preguntas? Tenemos otra pregunta, pastor, y nos dice: siempre tuve duda acerca de los videntes mediums que te garantizan hablar con los muertos y te proporcionan datos muy específicos sobre la persona fallecida en cuestión. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Como por ejemplo en el caso del rey Saúl, cuando buscó al profeta Samuel, ya muerto, a través de una divina, y éste se presenta. ¿Era realmente él o algún espíritu del inframundo? ¿Y mediante qué
¿Mediante qué vía los adivinos obtienen información de los muertos? Bueno, en este caso, tenemos que entender que dice la Biblia que Satanás habla de lo suyo y Satanás también conoce el mundo espiritual. Claro. Por ejemplo, cuando en Job menciona que Satanás estaba recorriendo la tierra y se presenta delante de Dios y le dice Dios, ¿de dónde vienes? Y dice Satanás, de recorrer la tierra. ¿Qué andaba haciendo Satanás recorriendo la tierra? Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie como él, que es justo, temeroso. Dice Dios, sí, pero quítale esto, dice Satanás, perdón, quítale esto, quítale lo otro, y vas a ver que reniega de ti. Satanás conocía la vida de Job y conocía las debilidades de Job y conocía la maldad de los hijos de Job y conocía la perversidad de la esposa de Job. Entonces, lo que debemos entender que también el diablo habla de lo suyo, habla de lo que conviene, porque cuando el Señor Jesús está siendo tentado por Satanás, hay varios segmentos donde Satanás lo tienta y dice, te voy a entregar esto, te voy a entregar los reinos, te voy a entregar aquí. ¿A poco la Biblia no dice esto? Porque Satanás la conoce. Y con respecto al pasaje del rey Saúl con la divina de Endor, esta mujer era una divina que había quedado escondida porque la orden se había dado de que tenían que matar a todos los adivinos y los agoreros. ¿Por qué? Porque los cananeos que habitaban la tierra prometida eran un pueblo que manejaban ciencias ocultas, pasaban a sus hijos por fuego. Si nos da tiempo, puedo leer esos pasajes que están en Levítico 19, 28, en el capítulo, en los versos 26, 27 y 28. Ahorita los vamos a leer, pero voy a concretizar la respuesta. Cuando la Biblia dice que la palabra es inspirada por Dios. Así es. Toda la palabra la habló Dios. Dios permitió que hombres la escribieran para contar el punto de vista o lo que sucedió. La pregunta es, ¿quién escribió la anécdota de la divina de Endor? ¿Quiénes estaban ahí? ¿No? Claro. No había un escriba copiando lo que estaba pasando. Claro. Por ejemplo, cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son testimonios parecidos, pero son de diferente perspectiva, que fueron permitidos para que 4 testigos hablaran de lo que vieron con Jesús. Entonces, si preguntamos quién escribió el pasaje o por qué fue escrito y por qué Dios lo permite, para que nosotros lo leamos, lo veamos y tengamos sabiduría. ¿Quién escribió o quién contó? Vamos a poner, Saúl murió. Los soldados, tal vez alguno de esos quedaron vivos, no lo sé, pero eran soldados que estaban de acuerdo a todo lo que Saúl hacía. Y la divina quedó viva. Y los criados de la divina también quedaron vivos. Entonces, si tú preguntaras quién escribió o por qué está el testimonio, Dios lo permitió para que nosotros lo viéramos y lo leyéramos. Claro. Pero el hecho de que se diga el nombre de Jehová y se mencione a Samuel hablando una verdad, también esa verdad está a medias. No te olvides que Satanás le dijo a Eva, con que Dios dijo, de todo árbol podéis comer. O sea, el Satanás también usa las palabras de Dios. Y cuando tú lees el pasaje, estás viendo como que si Samuel está hablando verdaderamente, pero no. Es un espíritu que está tomando la característica de Samuel. Si leemos detenidamente el pasaje, yo sé que no tenemos tanto tiempo, pero vamos a leer 2 cosas o 3 que son claves o son importantes. La primero, estamos en 1 de Samuel 28. 1 de Samuel 28. Voy a ir parafraseando. En el verso 3 dice que Samuel ya había muerto, claro, y que todo Israel lo había lamentado y que lo habían sepultado y que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se supone que en la Biblia menciona
Levítico 19, verso 28. Así No es. pierdas este pasaje, pero vamos a leer qué dice Levítico 19, verso 28. Dice, Sí, amén. aquí lo tenemos también. Dice, y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. 19, 28, Levítico. 19, 28. No haréis, mira, vamos a leer desde el verso 26. Ok. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros y no seréis ni adivinos, ¿verdad? Sí. Entonces le está diciendo al pueblo, no le está diciendo no consultarás agorero ni adivino, no, dirá no seréis agoreros. Entonces tú no puedes participar, tú no puedes congraciarte, tú no puedes unirte, ni tampoco puedes tolerar, porque eso te hace partícipe. Okay. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Sí? Alguna marca, algún tatuaje, alguna señal, por muy honrosa que sea, porque normalmente la gente lo que busca es honrar a sus muertos. Claro. Pero en el capítulo 20, verso 27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos. O sea, su muerte va a ser por la causa misma que ellos produjeron. Claro. ¿Sí? Así ¿Vamos bien? Sí, Correcto. Bueno, en Deuteronomio capítulo 18, no se olviden que estamos platicando con respecto a Samuel, pero quiero que leamos en Deuteronomio 18, Ajá, aquí está. versos 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, en el pasaje de 1 de Samuel 28, dice en el verso 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Urim era una gracia que los sacerdotes tenían, y en la última instancia que no había una respuesta, ellos buscaban a través de esa instancia, Dios les permitió que tomaran una decisión. Muchos piensan que eran unas piedras para echar suertes, pero se está mencionando para tomar una decisión sobre algo cualquier situación grave, había que tomar una decisión. Entonces la pregunta es, si Dios no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, ¿por qué Dios tenía que utilizar una divina para dar un mensaje? Claro. Esto es ilógico, va en contra de la naturaleza de Dios, porque es algo que Dios prohibió. Ahora, esta mujer que Saúl perdona es la que trae su caída. Entiende que Dios ya había destituido a Saúl, Dios ya lo había destituido como rey, y Saúl aquí ya no tiene la gracia de Dios.
y todo lo que está haciendo, lo está haciendo por su propia mano, por su propio corazón. Pero hay algo muy importante que Dios le dice a Saúl: regresen al capítulo 15, verso 23. 15, 23. Mira, Saúl comete un pecado y el pecado es ofrecer holocausto. El pecado dice que también es desobedecer, porque desobedece y él perdona a Amalek. Entonces, en una parte Saúl ofrece holocausto y no le correspondía, y en otra parte tolera a Amalek. La pregunta es: ¿por qué perdonó a Amalek? ¿Cuál fue la gracia o el afecto o la amistad que encontró con Amalek para perdonarle la vida? Pero Samuel le dice en el verso 23: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces se entiende que Saúl, en su caída, él ya estaba manifestando en su desobediencia adivinación. O sea, él ya estaba practicando ciertas cosas que no iban de acuerdo con Dios. Claro. Ahora, hay otra respuesta aquí. Saúl va con la divina y va escondido, no va como el rey. Y cuando llega con la divina, verso 8, y se disfrazó y se puso otros vestidos. Así es. Aquí en esta parte, cuando dice que se puso otros vestidos, ¿qué vestidos crees que se quitó? Los de rey. Los de rey. Y se puso otro vestido. Entonces, una persona que entra en comunicación con los muertos nunca lo va a hacer por la vía de Dios. Claro. Sino va a ser por otra vía maligna. Entonces, desde ahí te das cuenta que al Samuel que vio no era del cielo, porque la vestidura que trae ya no era de ungido de Jehová. Okay. ¿Sí? Ahora, sigamos hablando. Fue con 2 hombres y vinieron aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, no por el espíritu de Dios, y me hagas subir a quien yo te dijere. Él ya sabía que lo hacían subir supuestamente de los muertos. Entonces la mujer dijo: es que Saúl hizo jurar que a todos los evocadores y a los adivinos los va a matar. ¿Por qué me estás provocando? Yo estoy aquí escondida. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá a ti por esto. Pero esa palabra Jehová o vive Jehová ya no está siendo respaldada por Dios. Por ejemplo, el que va a asaltar o el que va a matar dice: Diosito, cuídame. ¿Qué Dios está invocando? El que está en los cielos no. Claro. Porque él no va a respaldar una acción mala como la que va a hacer. Así es. Entonces, cuando Saúl dice aquí: te juro por Jehová que no te va a pasar nada, esa palabra no tiene validez. Porque muchos dicen: es que Saúl jura por Jehová. Entonces, cuando Satanás habla a través de Samuel, la apariencia de Samuel o el espíritu que parece que es Samuel, no está hablando palabra de Dios, pero sí está tomando palabras que Dios ya había dicho. Que él ya iba a morir, que él ya iba a ser, su reino se iba a acabar, porque las noticias y todo lo que se vivía, pues corría por todos los pueblos, ¿no? Ya destituyeron a Saúl, así como el pueblo decía: hay un ungido que se llama David y hace maravillas en el nombre de Jehová. También sabían cuando ya había sido destituido, porque lo que los profetas lo hablaban, no lo hablaban secretamente, lo hablaban públicamente. Pero entonces la mujer se da cuenta que Saúl la está engañando, porque dice el verso 11, la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y él dijo: no temas,
¿qué has visto? Y la mujer dijo a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Wow. Y esta palabra dioses está traducida como demonios o espíritus malignos, porque suben de la tierra, ¿no? Sí. Ahora, en las películas de terror, cuando se empieza a abrir la tierra, ¿qué estás imaginando que va a salir? No, va a salir una bendición, ¿verdad? Va a salir algo. Entonces, aquí lo estamos viendo. Otra situación, y quiero argumentar con respecto a lo que preguntaron, argumentar más con lo que preguntaron de las películas y todo eso. Todo lo que pasa en la ciencia ficción no es ciencia ficción, porque todos los escritores, todas las personas que están metidas en películas, en libros, en revistas, la mayoría tiene nexos con la muerte y ellos conocen el mundo espiritual y no es mentira. Claro. Entonces, el mundo espiritual maligno de la muerte es más real de lo que nosotros podemos entender. Terminando esta pregunta o esta respuesta, entonces todo lo que habló el supuesto Samuel ahí no era Samuel y no era de parte de Jehová, que está escrito para testimonio y que veamos qué fue lo que hizo Saúl y cuál fue el fin de sus días. Y me queda claro que quien contó esa historia no fue un hijo de Dios, fue alguien que fue testigo y dijo, es que Samuel hizo esto y pasó esto y la divina escuchó esto. Más adelante aparece que la misma divina le dijo, Saúl, estás muy débil, come, te voy a hacer de comer. Y dice que él tenía ahí un animal engordado y se lo preparó. Pero esa preparación no fue un platillo solo meramente suculento para darle de comer, fue un sacrificio que lo hizo partícipe. Y por eso dice allá que los que sacrifican a los muertos y sacrifican a los ídolos, que Dios los abomina. Así es. Interesante. Bastante Demasiado interesante, pastor. Yo creo que esa pregunta quedó muy bien contestada. Incluso por ahí vemos algunos complementos que no venían, que también me hicieron mucho ruido, y esa parte que menciona de todas las personas que son los autores o los escritores de muy exitosos, por ejemplo. Yo creo que yo siempre he pensado también que han tenido alguna relación, porque las imágenes que plasman o las historias que plasman no vienen de una naturaleza humana realmente, ¿sí? No, claro, no. Hasta si te pones a pensar por lógica, tú dices, es que tiene que tener algo, o hasta incluso he escuchado a personas que dicen, no, este cuate tiene la mente retorcida, ¿no? Claro. Pero pues es Sí, claro. O tal vez dice, ¿de cuál fumó, no? Sí. Cuando estaba escribiendo esto, ¿no? Es correcto. Porque también es verdad. Es que aquí, mira, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces estamos entendiendo que lo que hay en el corazón, eso es lo que va a hablar el hombre. Si en el corazón, si hay malos pensamientos, hay malos deseos, eso es lo que va a salir. Y por eso el Señor Jesús dice, lo que contamina es lo que sale, no lo que entra. Pero no podemos olvidar que lo que entra hace muchísimo daño. Por supuesto, es correcto, completamente de acuerdo. Y hablando sobre este tema muy interesante e importante para discernir las obras del diablo y que actualmente se infiltran hasta los hogares como tradiciones o festividades, tenemos un par de preguntas también, pastor. La siguiente pregunta dice, ¿es lícito para los cristianos conmemorar el día 2 de noviembre? Y si no lo es, ¿cómo me afecta si lo hago o soy partícipe en un altar de los muertos? Dice Israel Cruz. Ya, pues bueno, ya escribimos, ya leímos, perdón, lo que está escrito, que los que adoran a los muertos, los que consultan a los muertos, los que recuerdan a los muertos, Dios los rechaza, ¿no? Nosotros tenemos que amar la vida. Amén. Entonces, si una persona presenta un altar de muertos, no se puede llamar cristianos, porque para empezar nuestra fe está fundada en un Señor que murió, pero que resucitó. Amén. No podemos predicar que se quedó en la cruz. Él se levantó y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora,
Si la iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales, ahí no hay corrupción. Y lo que tiene que ver con las ligaduras o la comunicación con los muertos tiene que ver con la corrupción. Entonces, hay teorías que te dicen que pues que les toleres, la gente está en ignorancia y no les digas y pues no los presiones porque pues ellos están en su mundo, pero pues la palabra de Dios es tajante y por ser tolerantes es que todo esto se ha crecido de manera grande. Yo conozco iglesias que se llaman iglesias y permiten la adoración a los muertos, permiten el Halloween y que es una manera de convivir con los otros y predicarles a Cristo, pero ya vimos que no puedes predicar el evangelio por los muertos. Claro. O sea, ve que allá el rico le decía al padre Abraham, mándalo para que cuando lo vean que regresó de los muertos, le crean. Entonces dijo el padre Abraham, no, porque eso ya no sucede, ya no puede pasar de allá para acá ni de acá para allá, pero también no se puede regresar al mundo de los vivos terrenales, ¿sí? Correcto. Porque el mundo espiritual también es real. Y la respuesta también es clara cuando dices, mi cuerpo físico, ¿lo ves? Y mi cuerpo espíritu es igual a mi cuerpo físico, claro, con diferente vestido, pero es igual, las facciones son iguales, la identidad es igual, todo es igual, porque estamos hechos a semejanza de Dios como seres espirituales. ¿Y por qué contamina? Porque ya lo hemos aprendido, que alimenta muerte. Y lógico es que pues mira, para empezar, habría que investigar de dónde viene esa tradición y por qué se ponen altares para los muertos. Claro, la raíz. ¿Sí? Y desde ahí nos damos cuenta que está mal. Claro, así es. Y no puede ser tampoco por recuerdo, no puede ser tampoco por... Ahora, hay una parte en la Biblia que dice que la memoria de los justos no se pudrirá. Entonces, una persona que fue justa, la manera en que se mantiene viva su memoria es viviendo la justicia que vivió. Por ejemplo, cuando fallece un padre que fue un buen hombre y fue un buen padre, ¿cómo va a vivir la memoria de este hombre? No poniendo altar de muertos, sino viviendo como me enseñó a vivir, a andar como él anduvo, ¿no? Porque así es como se mantiene viva la memoria y no con un vínculo hacia la muerte. Ahora, los que estamos en Cristo, cuando muere alguien en el Señor, tenemos que tener alegría porque tiene vida eterna. Y la Biblia dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Pero lamentablemente, cuando muere una persona sin Cristo, ya no podemos hacer nada. Es doloroso, es triste, pero no podemos hacer nada. Ni podemos interceder ante los arcángeles, ante los querubines, ante las vírgenes, no podemos interceder para que su alma pues tenga otra chance y lo puedan pasar al mundo del consuelo, ¿no? Claro. Que hay un purgatorio para poderlo esperar. Todo eso son mitos y todo eso lo creó la religión como para sopesar, como para tranquilizar, como para poder darle por su lado a la gente, ¿no? Y es difícil, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que creer la vida y por eso tenemos que predicar de la vida. Y nosotros que somos cristianos y tenemos familia que no cree en Jesús, nuestra tarea es predicarles acerca de la vida, para que cuando llegue ese suceso que no se puede cambiar de la muerte, nuestra conciencia está tranquila de que sí se le predicó. Ahora, nadie muere sin que se le predique el evangelio. En algún momento de tu vida se te predicó el evangelio, porque ese hombre conocía a Abraham. Es correcto. ¿No? Conocía a Abraham. Entonces quiere decir exactamente. Entonces había escuchado y se le predicó. Entonces tenemos que aferrarnos a la vida, predicar la vida y trabajar también con respecto a llevar la vida. Ahora, quiero terminar esta respuesta diciendo algo muy importante. Nos damos cuenta de las generaciones en la actualidad. La generación actual
cada vez tiene más condiciones de vida muertas. Si te das cuenta y empiezas a investigar, hay muchos bienes que están muertos. Se muere la honra a los padres, se muere el derecho del matrimonio, ahora el matrimonio está por los suelos y por ejemplo, también el buscar de Dios ahora está pues muy a la baja porque se está muriendo todo eso. Entonces, como ustedes decían al principio, ahora está muy famoso o muy de moda todos esos cultos a la muerte. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es que el reino de la vida se esté opacando en el corazón de las personas y nuestra tarea es predicar acerca de la vida, porque lo que el diablo quiere es que se mueran para condenación. Claro. Así es. Perfecto. Qué interesante. Muy bien, pues tenemos una pregunta, un par de preguntas más, pastor, por ahí. Iván. Pastor, la pregunta dice, ¿se puede conmemorar a algún familiar muerto o tener alguna fotografía en casa, haya sido creyente o no? Esta pregunta. Bueno, en este caso, con respecto a fotografías, a imágenes, todo se puede tener siempre y cuando no sea por un culto, siempre y cuando no sea por una veneración. Puede ser por algún recuerdo. Es agradable cuando a tus nietos se le muestre o a tus hijos le muestres una foto de tu papá, de tu mamá, y siempre y cuando es como un testimonio, solo como un recuerdo de paz, pero que no alimente nada. Que si en ese momento que ves la foto, después de 10 años que murió, te empiezan a venir taquicardias, angustias, aflicciones, sueños y miedo, es porque hay una legalidad de muerte ahí, no debe pasar. Claro. Correcto. Perfecto. Y eso va muy encadenado también a la pregunta anterior, lo de la conmemoración. Pero es bueno aclarar que es permisible hasta el punto en el que no sea para, como menciona usted, pues un culto, ¿no? Eso es bastante importante. También otra pregunta que tenemos por aquí por parte de Ana Gaby Cavazos dice, ¿podemos los cristianos visitar la tumba de un familiar o lo que normalmente se hace en México de ir a limpiarla? Bueno, en este caso, esa pregunta puede quedar de alguna manera tal vez incompleta porque el contexto es el importante. ¿Por qué fue? ¿Para qué lo hizo? Porque, por ejemplo, ahora pues hay leyes sanitarias en nuestro país, ¿no? Si tú tienes un pariente que falleció y la tumba, pues hay cierto tiempo en que se cumple y por la sobrepoblación, entonces te ves obligado a que tienes que ir a hacer un trámite al cementerio o ir, o sea, todo eso dependería del trasfondo o del contexto sobre el cual se está haciendo. Claro. Pero para rendir un culto, para rendir memoria o rendir un recuerdo, ahí sí ya no es correcto. Va igual, entrelazadas. Ajá, por acá tenemos otra pregunta. Iván. Pregunta más y dice, ¿la fecha de nuestra muerte está fijada? Bueno, la fecha de nuestra muerte, por el diablo está fijada para condenación, pero la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador. Ahora, los días de nuestra edad, pues hay un régimen de días y de años que están siendo contados, pero Dios no quiere la muerte de sus hijos, porque es don de Dios que el hombre disfrute su vida, ¿verdad? Hay una parte ahí en una promesa en el Salmo que dice, y veas la paz de tu familia y veas a los hijos de tus hijos. O sea, lo que Dios quiere es que tengas paz y que tengas días de abundancia. Ahora, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. No quiero hablar de la honra, no quiero hablar de los padres, pero quiero mencionar la frase que dice, para que tus días se alarguen. La Biblia dice que la maldad del hombre acorta sus días. Entonces, nuestro testimonio de bien, nuestra vida buena, alargan los días. Entonces, la fecha de nuestra muerte puede estar escrita de alguna manera por la conducta de una persona. Ahora, si se dan cuenta, la maldad ha aumentado y así como vemos ahora muertes cada vez más tempranas, ¿no? Pero en la Biblia vemos como ejemplo
que Isaac tuvo el hijo de, dice que el padre Abraham murió lleno de vigor, murió lleno de días, o sea, tenía todavía fuerza para seguir viviendo. Moisés, sus días fueron acortados por todas las faltas, aunque fue un gran hombre de Dios, pues cometió errores, ¿no? Y queda como testimonio para que si a Moisés le fue contada sus desobediencias o sus pecados, acortándole sus días, pues que nosotros entendamos que nuestros días pueden ser alargados buscando y teniendo temor del Señor y sobre todo alimentándonos de la vida que es Jesucristo. Ahora, en Romanos capítulo 8, verso 11, dice que el que levantó de los muertos a Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está hablando de un espíritu de vivificación que quitó la corrupción de un cuerpo físico, si ese espíritu de Dios mora en ti, mora en mí, mora en nosotros, dice que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Amén. Entonces una persona tal vez por el pecado, la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte, la muerte le estaba anunciada en 2 años. Pero por el Espíritu de Dios que ahora mora en él y por su conducta que fue cambiada, esa sentencia de muerte se puede anular y sus días se pueden alargar. Claro, hay doctrinas que hablan acerca de la predestinación y que Dios ya tiene contado el orden de nuestros tiempos. El mismo rey David dice, es que mis días están en tus manos y tú los conoces, pero nosotros sí podemos, con nuestras buenas obras, buscando de Dios, siendo fieles, alargar nuestros días. Claro. Perfecto, entonces también ahí podemos mencionar que, bueno, depende de las obras que nosotros hagamos, ¿verdad? También de una manera sintetizada. Tenemos por aquí una última pregunta, finalmente, preguntas importantes que nos hacen ahí algunos seguidores. Mencionan por aquí Israel Cruz. Dice, sé que Dios tiene poder sobre la muerte, pero ¿cómo me quito el miedo a morir? Dice Israel. Bueno, el miedo a morir es provocado por varias razones. Por culpas, ¿verdad? Por cosas que no se han vencido, no se han sanado, porque automáticamente una persona que es salva, el miedo a la muerte se termina, porque ahora nosotros estamos en vida. Por eso dice la Biblia que reinó la muerte, ¿verdad? Desde Adán, pero dice la Biblia que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Y también dice que para librar a todos los que por temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Entonces, cuando hay libertad en Cristo, ya no hay miedo a la muerte. Probablemente esta persona tiene algún problema de rechazo, de aborrecimiento, de tristeza, de sufrimiento, o también tiene que ver con otras raíces que son con la muerte. Por ejemplo, es muy importante mencionar que las personas que fueron abortivas o que no fueron aceptadas desde el vientre o desde que fueron engendradas, tienen que pasar por un proceso de restauración, porque esa negación de vida que recibieron puede, no siempre, pero puede traer afectaciones. Entonces, hay una persona que puede tener miedo a la muerte por rechazo, por abandono, por tristeza, por maldición de sus padres, por depresiones, por angustias o por obras de la muerte también. Y esas se tienen que quitar con la obra de Jesucristo, porque nuestra mente tiene que ser redimida, nuestra mente tiene que ser convertida. Y por eso leí el pasaje al principio, que el Espíritu y la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Así es que al final de cuentas debemos estar más confiados en la vida que en la muerte, ¿no? Digo, si exactamente. Estamos con el Señor. Pues bueno, han sido unas preguntas bastante precisas y muy puntuales aquí que hemos respondido y damos gracias a Dios por este tiempo. Se nos termina, pareciera que acaban de pasar unos minutos, pastor, pero sí. Ya se están aquí terminando el tiempo que tenemos. Para toda la audiencia que nos está viendo, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga.
Y bueno, para cerrar precisamente el día de hoy, me gustaría que pudiéramos tomar un minuto nada más de oración para que podamos concretar bien este tema de hoy. ¿Sale? Pues bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque toda la Escritura es inspirada por ti y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Y todas las personas que han estado escuchando tu palabra en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que sean preparados para la buena obra, que sepan refutar conforme a la vida, no conforme a la muerte, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida del pastor Isaac Pérez allá en su ministerio en la Ciudad de México. Gracias también por la vida de mi hermano Iván Martínez, y gracias, Padre Santo, por tu sabiduría que nos ha revelado en esta tarde. Gracias, Señor, te damos, y que la gloria y la honra sea para ti por siempre. Sí, amén. Amén. Pues bueno, pastor, nos dio bastante gusto estar con usted en esta noche, y muy seguramente nos van a pedir, como nos han estado haciendo en el primer programa, una segunda parte, pero bueno, eso lo vamos a ver ya en el transcurso de la semana siguiente. Agradecido primeramente con Dios, ¿verdad? Porque nos permite poder enseñar, poder compartir, y también para hacer del conocimiento de su audiencia que nosotros tenemos ministerios de restauración, ministerios de consejería, y cualquier persona que tenga una necesidad, pues puede tener toda la confianza de acercarse, ¿verdad?, a través de este medio, y el contacto a través de ustedes para que se les pueda ayudar. Y terminar este tiempo con el consejo de que la Biblia dice, les voy a dejar la tarea, ¿verdad?, que hay una parte en la Biblia que dice que la vida del justo es ascendente para apartarse del Seol que está abajo. Entonces, cuando nosotros trabajamos nuestra vida espiritual y buscamos de Dios, nuestro camino es hacia arriba y no hacia abajo. Claro. Búsquenlo, está en las Escrituras. Y como dice su programa Eureka, encuéntrenlo en la Biblia. Claro que sí, pastor. Pues bueno, para todos los que nos están viendo, ya llevamos tarea todos, así que pues bueno, vamos a prepararnos para hacer la buena obra. Pues muchas gracias, pastor, por este tiempo. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Vamos a estar en contacto, y por favor, quédense pendientes de las indicaciones que vamos a estar compartiendo por ahí por las redes sociales para el próximo programa. Pues que el Señor les bendiga, pastor. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias, pastor, por acompañarnos este día. Un abrazo para todos a la distancia. Claro, así es. La sana distancia. Oye, un abrazo sin muerte, un abrazo sin COVID. Es un abrazo de vida para todos. Amén, así sea. Un abrazo, pastor. Y saludos allá a la Iglesia Gracia Ministerios en la Ciudad de México. Muchas bendiciones. Recordemos que tenemos que alimentar a la vida también, y que este tema nos sirva para seguir buscando la palabra que es viva y eficaz también. Así que, Eureka en la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos, pastor, y nos vemos en el próximo programa. Así es, muchas gracias. Que el Señor los bendiga.